Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes acá, a los que están presentes en las provincias. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestra segunda clase de Ciencias Sociales, en esta oportunidad, el mundo del trabajo en la escuela. Y hoy tenemos la alegría de darle la bienvenida, que se incorpora como otro auditorio, el auditorio de la Universidad de General Sarmiento. Ya estamos transmitiendo en simultáneo con ellos, así que participan también de esta cátedra a partir de hoy. Bueno, vamos a presentar a quienes disertarán hoy alrededor del mundo del trabajo en la escuela. Van a estar con nosotros Gabriel Diorio, que es profesor de filosofía de la UBA y doctorando en ciencias sociales por la misma universidad. Actualmente dicta clases en ética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de ciencias políticas en el ciclo básico común en la UBA y de estética en el Instituto Universitario Nacional de Arte IUNA. También van a estar con nosotros Mabel Scaltriti y Diana González. Mabel es licenciada en Historia de la Universidad de París, es integrante del área de especialistas en Ciencias Sociales de la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, trabaja en temas de diseño curricular, formación y capacitación docente en el área de Ciencias Sociales, es autora de numerosos libros de texto, manuales y propuestas de enseñanza en su especialidad y es docente también en el ciclo básico común de la UBA. Y Diana González, que es maestra y licenciada en psicopedagogía de CAESE, integra el área de especialistas en ciencias sociales de la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, trabaja en temas de diseño curricular, formación y capacitación docente en el área de ciencias sociales y es autora de numerosos libros de texto, manuales y propuestas de enseñanza en su especialidad y docente en institutos de formación docente. Les damos la bienvenida y le damos la palabra a Gabriel Diorio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación a formar parte de la cátedra, al menos por hoy, a compartir esta mesa con Mabel, con Diana y a compartir esta conversación a la distancia, ¿sí? Entre tantos argentinos y argentinas, docentes que estamos interesados, entre otras cosas, por pensar hoy la cuestión del mundo del trabajo. Antes de arrancar, quisiera explicitar de algún modo las razones de mi interés por este tema y el enfoque que voy a tratar de asumir en esta breve intervención. Por un lado, las razones de mi interés. Las razones de mi interés remiten a mi propia experiencia como trabajador. Buena parte para decirlo así, de mi vida de trabajador me ha generado la suficiente cantidad de sufrimiento, pero también las suficientes alegrías como para que en algún momento de mi existencia, hace algunos años, me obligara a pensar justamente en la cuestión del trabajo. En el sentido de cuánto constituía la cuestión del trabajo mi propia identidad, mi perspectiva respecto del mundo y demás. Eso por un lado abrió el campo de interés, ¿no? Pero también mi pertenencia familiar, mi pertenencia de clase. Mis viejos son trabajadores, trabajadores que no tuvieron la posibilidad de tener un reconocimiento como tales en el trayecto de su vida, reconocimiento social, ¿no? Y que han también padecido cantidad de sufrimientos y algunas alegrías que me han transmitido, ¿no? Y además de eso, mi propia experiencia de formación, ¿no? Yo hice mi carrera universitaria en filosofía, pero extrañamente mi secundaria o mi colegio secundario lo hice en una escuela técnica. Por lo tanto, hay un temprano interés por la cuestión de los oficios, por la cuestión del trabajo, por el mundo del trabajo. Desde luego,
uno puede decir, bueno, ¿cómo hizo alguien para ir a la escuela técnica y después terminar en la carrera de filosofía? Indudablemente, tempranamente yo entré en crisis con la cuestión del trabajo y con la formación técnica, ¿no? De algún modo, estos cruces van a estar en mi exposición. Y al mismo tiempo, digo, porque creo que no se habla desde, para decirlo así, el no lugar. Se habla siempre de una historia, se habla siempre de un conjunto de experiencias. Los discursos son enunciados que son productos de una trayectoria, de cruces diversos y demás. En ese sentido, quería situar este discurso, que situarlo también es una forma de autojustificar buena parte del trayecto que voy a realizar ahora. Además, bueno, contándoles esto, estoy poniendo de alguna manera de relieve que me interesan las cuestiones ligadas al trabajo, en tanto están cruzadas con la dimensión histórica y la dimensión política. No me interesan las cuestiones ligadas al trabajo solo o aisladas en tanto oficios particulares, sino me interesan las cuestiones o la cuestión del mundo del trabajo en tanto atravesada por la dimensión histórico-política. Y en buena medida lo que voy a proponer como recorrido tiene que ver con eso, con abordar la relación entre el mundo del trabajo y la dimensión histórico-política, y para que no sea simplemente un conjunto de citas o de discursos, de algunas matrices que más o menos conocemos, la propuesta es realizar este recorrido a través de un conjunto de imágenes. De alguna manera lo que va a estructurar la presentación que voy a realizar van a ser un conjunto de imágenes, algunas de ellas muy conocidas, otras no tanto, pero que nos van a permitir encarar una reflexión situada, compartida. Así que si les parece, vamos a colocar una primera imagen y les voy a comentar cómo pienso estructurar la totalidad del recorrido, ¿no? Ponemos la... Fíjate si puedes ir para atrás ahí, antes de la primera imagen. A ver, voy a estructurar la presentación en tres momentos, para los cuales hice una selección de imágenes, ¿no? Para cada momento una selección de imágenes. El primer momento lo titulé, es un poco caprichoso este título, pero ahora voy a explicar por qué, la lucha por el reconocimiento. El primer momento. Ahora, para situarnos históricamente, ¿dónde estoy pensando que se puede colocar la lucha por el reconocimiento para pensar la cuestión del trabajo, el mundo del trabajo y la deriva de los trabajadores en Argentina? Estoy pensando situar este momento de la lucha por el reconocimiento en torno a lo que se ha conocido como el modelo agroexportador. Y en términos de fechas, todos sabemos que podemos, así como con trazos muy gruesos, decir, bueno, 1880, 1930, y entendemos allí un ciclo, ¿sí?, más o menos tangible, en el cual este modelo tuvo cierta primacía y predominancia. Dentro de ese momento histórico-político tienen lugar emergencias diversas en términos de una profusa, para decirlo así, profuso crecimiento del mundo del trabajo, pero al mismo tiempo la emergencia de identidades políticas muy conocidas también. Por ejemplo, el radicalismo, por ejemplo, el anarquismo, que ha tenido una importancia central a la hora de pensar la historia del trabajo y la lucha de los trabajadores en Argentina, y también el socialismo, ¿no? El Partido Socialista se funda a finales del siglo XIX, ¿no? Digo esto como para colocar simplemente un marco de por dónde nos vamos a mover en el desarrollo y en la conversación acerca de estas imágenes. A ver, una última aclaración. Algunas de las imágenes que yo elegí para este primer momento están incluso dentro de la década del 30. Ahora lo vamos a ver hacia el final. Después voy a explicar por qué las coloqué dentro de la década del 30 y son como una continuidad de este primer momento. Pero para situarnos en este primer momento,
vamos a hablar de la lucha por el reconocimiento. ¿El reconocimiento de quién? De los propios trabajadores, ¿no? Los trabajadores luchando por encontrar la propia autoconciencia y al mismo tiempo encontrar un lugar, ¿sí?, en nuestra sociedad. Así que ahora sí vamos a la primera imagen, que es una imagen, si la podemos dejar un minuto para que, o un par de minutos para que los compañeros y compañeras que están en los diversos auditorios a lo largo y al ancho del país, es una imagen muy conocida, ¿no?, muy citada, cuando uno hace un recorrido o una presentación para pensar la cuestión del trabajo, no necesariamente porque sea la primera imagen que tenemos pictórica que aluda a algún tema social, pero sí es una imagen que tuvo, para decirlo así, el suficiente poder como para ser una y otra vez revisitada en la historia del arte en Argentina. Nosotros vamos a ver de qué modo ha sido revisitada luego. A ver, para empezar a pensar esta cuestión de la lucha por el reconocimiento y de las tensiones abiertas en este momento de la Argentina ante el modelo, para decirlo así, agroexportador triunfante o el modelo conservador oligárquico, para ponerle algún otro título, triunfante, se empiezan a dar toda una serie de tensiones en el mundo del trabajo. Lo que muestra este cuadro justamente es una tensión derivada de la relación que hay entre el trabajo, ¿sí?, y una cosa muy sencilla, y el pan. Y el pan. El cuadro se llama Sin pan y sin trabajo, lo cual nos da una idea de la relación entre el trabajo y el pan, es decir, entre la necesidad de trabajar y la necesidad de llevar el pan a un hogar para sostener una familia. Ahora, notable este cuadro, que tiene un aire cosmopolita. Nosotros no podemos decir, apenas lo vemos, que es un cuadro que está situado en la Argentina. Parece que toca un motivo universal, ¿no? De hecho, de la Cárcova lo pinta en Roma, buena parte de este cuadro lo pinta en Roma. Sin embargo, cuando se presenta este cuadro, aquí en Argentina, fue sumamente elogiado, por ejemplo por el diario La Nación, sobre todo por sus calidades estéticas. Pero es un cuadro que tiene su densidad social, ¿no? Vemos un trabajador que tiene su puño izquierdo cerrado, que tiene las herramientas a un costado, allí, que están testimoniando su condición, está sin trabajo, o está en huelga, como es otro de los títulos de este cuadro, ¿no? Y que está mirando por una ventana. Esa ventana deja entrar la luz del exterior al interior, y lo notable es que en ese dejar entrar la luz, lo que justamente se destaca en el cuadro es esa centralidad vacía, ¿no? Sobre la mesa no está el pan. Y al mismo tiempo esa luz deja ver ese pecho exhausto y desnudo de la mujer, que tiene en su regazo a un niño, ¿no? A un niño. Lo cual patentiza el drama de la escena, ¿no? Es una escena en un punto dramática, muy tensa, pero que sucede en el interior de un hogar, en el interior de una casa, con un solo trabajador, ¿no? Y su familia. Ahora, indudablemente, ese trabajador está mirando algo, ¿no? En ese interior mira algo que está sucediendo en el exterior, y en las diversas interpretaciones se dice que lo que está sucediendo en el exterior es que hay otros trabajadores en el exterior que están en huelga o están allí en una especie de pequeña movilización, ¿no? Lo cierto es que por ahora, cuando vemos la escena, vemos una escena contenida dentro, ¿sí?, dentro de la escena familiar. Decía que en las críticas de la época y en el diario La Nación se destacaba la calidad del cuadro, ¿no?, los valores estéticos, el trazo. Y es más, interesantísimo, ¿no? En el diario La Nación se decía, bueno, esto no tiene que ver con Argentina. Este cuadro no tiene que ver con Argentina. Esto no sucede acá. Estos son motivos europeos. No son motivos nacionales. Sin embargo, en ese mismo momento,
ya los socialistas lo criticaron a De la Cárcova porque había expuesto, ¿no?, esta pintura en el Salón Nacional, en el Ateneo, perdón, un salón para burgueses, y no había llevado la pintura a lugares donde los trabajadores pudiesen disfrutar de ella, ¿no? Otra de las críticas, ya no de La Nación, pero de otros que empezaron a ver este cuadro con preocupación, remitía a lo siguiente, a que, para decirlo de un modo muy rápido, este cuadro podía avivar conciencias. Es decir, podía soliviantar a trabajadores que estaban, según esta descripción, sosegados. Es decir, el cuadro tiene una carga histórico-política interesantísima, tan interesante y tantas polémicas despertó en su momento y después, cuando fue revisitado, que De la Cárcova no volvió a pintar motivos sociales. De la Cárcova no volvió a pintar cuadros como este. Ha sido un gran maestro de la Cárcova, fundó la Escuela de Bellas Artes y de alguna manera formó, ¿sí?, a una cantidad de discípulos bien importantes. Y la historia del arte argentino de alguna manera se jalona, ¿no?, a partir de este momento iniciático. En la historia del trabajo, del mundo del trabajo y de los trabajadores, esta es una referencia importante en términos de representación. Cuando ingresan los trabajadores en la historia de la pintura en la Argentina. Bueno, este es un momento decisivo de ingreso en esa historia, lo cual está marcando, desde luego, una presencia social, efectiva. Vayamos a la segunda imagen, después vamos a volver a esta. Bueno, la segunda imagen es una fotografía de una escultura o de un grupo escultórico de Rogelio Irurtia. Lo interesante en este momento es que esa escultura, si uno se acerca y la va a ver, está justo enfrente de la Facultad de Ingeniería, aquí en la capital federal, lo cual arma un contraste interesantísimo. Se llama Canto al Trabajo, y se inauguró en el 1927. Ya pasaron algunos años, de 1894, han pasado algunos años. El orden conservador entró en cuestión. En el 16 tuvimos el triunfo del radicalismo. Está gobernando el radicalismo cuando se presenta esta escultura. A ver, ¿por qué la elegí? ¿Por qué me parece que puede ser interesante para pensar la cuestión del trabajo? Si estuviésemos en una clase conversando, calculo que saldrían muchas cosas porque esta escultura es una imagen muy poderosa. Son 14 figuras fundidas en bronce que tienen en el frente a una familia, ¿no?, un hombre, una mujer y niños. Entonces uno puede decir, bueno, ya de alguna manera estamos en el exterior, ¿no? Esta familia ya está en el exterior, ya está ocupando de alguna manera la escena pública. Pero al mismo tiempo, lo interesante de la escena, que se llama Canto al Trabajo, es que estas 14 figuras están arrastrando una gigantesca piedra, ¿no? Una gigantesca piedra. Digo, a mí me gusta mucho la imagen porque justamente no construye una, para decirlo así, una representación bucólica del trabajo, sino que se trata de un esfuerzo colectivo el que se realiza, ¿no?, a la hora de trabajar. Acá justamente lo que muestra es que no se trata de un esfuerzo individual. Pasamos de aquel trabajador que estaba solitario ahí con su mujer y su niño o su niña a esta situación que es una situación colectiva. Ahora también esta situación colectiva nos muestra que hay que arrastrar algo, ¿no? Hay un yugo que hay que soportar, sobrellevar. Es un enigma porque se llama Canto al Trabajo, ¿no? Es un enigma. Es un buen enigma porque a partir de esta imagen
podríamos hacernos cantidad de preguntas. Entre ellas, por ejemplo, ¿sí? Urrutia lo que quería poner de manifiesto es esta ambivalencia del trabajo, que efectivamente, si uno ve una de las imágenes, que es la de la mujer está, ¿sí? observando algo así como el horizonte, ¿no? Y el hombre está con los brazos abiertos y los niños adelante, ¿no? Lo cual es interesante, porque efectivamente el trabajo abre esa dimensión de presente y futuro, ¿no? A partir del trabajo uno puede proyectar, puede proyectarse, puede proyectar una familia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se está arrastrando algo que forma parte de esa experiencia. Entonces uno siempre está tentado a decir, bueno, pero efectivamente el trabajo dignifica, es el que abre futuros, es el gran organizador de la vida social, o es al mismo tiempo un yugo, algo que hay que sobrellevar porque no nos queda otra. Esa ambivalencia me parece que ya está registrada en estas primeras imágenes. Esa ambivalencia que de alguna manera nos va a acompañar, ¿no? Cada vez que hablemos del trabajo.